Buenas tardes, mi nombre es Rebeca Tapia García. Yo les voy a hablar sobre el albaceazgo. Bueno, pues esta palabra nos hace referencia a la relación que tiene el testador, los herederos y pues la misma albacea. Existe esta relación de confianza para gestionar los intereses. Ahora, dentro de la naturaleza jurídica del albaceazgo, nos vamos a encontrar con todas las actuaciones del albacea, cómo va a actuar dentro de una sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria. Las teorías nos hacen referencia a que el albacea puede representar al decuyus o puede representar a los herederos. Regularmente decimos que el representar al decuyus es un tanto erróneo. ¿Por qué? Porque bueno, como bien sabemos, para representar al decuyus, pues este necesitaría tener personalidad jurídica y la personalidad jurídica de una persona se pierde cuando ésta fallece. Ahora, el albacea puede representar a los herederos, pero la única característica que no encuadraría en este supuesto es que el albacea no actúa a nombre de un tercero, sino actúa a nombre propio. Existen otras teorías que también nos relacionan a su naturaleza jurídica de esta figura. Por ejemplo, se llegó a confundir a un albacea con ser un tutor, por lo cual también era incorrecto llamar al albacea un tutor, porque para hacerlo necesitaría que el decuyus fuera una persona incapaz, y de serlo, pues entonces no podría ser testador. Entonces, como bien sabemos, la sucesión no tiene personalidad jurídica propia, por eso esta figura también sería un tanto incorrecta. Ahora, se llegó también a comparar esta figura con lo que es un árbitro, por lo cual también sabemos que es erróneo, ya que compararla, pues un árbitro no tiene la facultad de administrar como lo tiene el albacea, y pues bueno, el albacea no dará un laudo al finalizar la sucesión como lo haría un árbitro al concluirse con todas sus obligaciones. Y una última figura con la que se llegó a hacer la comparativa es con la figura del mandato. Bueno, el mandato, como bien sabemos, es un contrato y el albacea se designa dentro de un testamento o una sucesión legítima, pero ninguna de sus características de estas sucesiones se asemeja con lo que es un contrato. Antes de pasar a los demás temas, voy a aclarar lo que es la figura del albacea. El albacea es un ente jurídico que forma parte del derecho sucesorio. Esta puede ser designada pues de diferentes formas. Este cargo es un cargo voluntario, por lo que cuando una persona se designa y lo acepta, debe cumplir con la voluntad del testador. Entonces, el albacea se encargará de administrar los bienes, realizar un inventario para someterlo a un avalúo, repartir la herencia, entre otras funciones. Algunas características o cualidades que tiene el albacea es, como ya lo mencioné, es de forma voluntaria, por lo que se sujetará a las obligaciones que la sucesión le genere. También se le generará un derecho de retribución. El albacea, por desempeñar este cargo, obtendrá un beneficio remuneratorio. Este va a ser designado por el testador, los herederos o incluso la misma ley nos lo menciona. Es un cargo personal. Esta función no puede delegar o transmitir a los herederos ni por causa de muerte, y el albacea tampoco tendrá la facultad de realizar algunas cuestiones como son actos de dominio, y ésta se sujeta a un plazo determinado. El cargo designado para cumplir con las obligaciones encomendadas será de un año, pero este se podrá prorrogar por causas justificadas y a petición de los herederos, considerando que se deberá aprobar la cuenta anual para el albaceazgo. Existen diferentes tipos de albaceas. La primer clasificación es el albacea testamentario. Esta albacea se designa en el testamento. Como ya lo mencionamos, existe la sucesión testamentaria e sucesión legítima. Entonces, pues bueno, en el testamento se puede designar por, pues por el mismo testador a la hora de realizarlo.
El albacea legítimo se designa por los herederos en caso de que pues, el autor de la herencia no lo haya nombrado. En algunas ocasiones se designa a un albacea, pero éste rechaza el cargo. Entonces, pues si lo rechaza, se tendría que nombrar a otra albacea. El albacea dativo se va a designar por el juez si es que los herederos no pueden designarlo por diversas circunstancias. También está el albacea temporal. Este se designa por el juez cuando no hay herederos o legatarios. El albacea definitivo, este se va a nombrar por el juez, por los herederos y tendrá que cumplir su cargo por el tiempo que ya mencionamos, que es de 1 año, y pues para poderse prorrogar, pues igual se necesitarían revisar algunas cuestiones que nos marca la ley. El albacea universal es un albacea único que dará cumplimiento a la voluntad del testador, hará la administración, división y partición de bienes. Esta albacea, digamos que se encargará de dar cumplimiento en todo momento que se requiera dentro de la sucesión. El albacea especial garantizará la realización de actos particulares. Esta albacea, a diferencia del albacea universal, solo tiene tareas específicas encomendadas. No se le cargará la mano con todas las actividades que deberá realizar el albacea universal, pero pueden trabajar en conjunto. El albacea único, si llegase a existir un solo heredero y no se designó albacea, en este caso en el testamento solo se mencionó a este heredero, pero no se mencionó quién iba a ser el albacea, pues por ser heredero único podrá ser albacea de esta misma sucesión. Y en caso de no tener la capacidad de serlo, ya sea porque es menor de edad o alguna otra circunstancia, pues tendría que serlo su tutor, si es que éste también quisiera. Los albaceas mancomunados, pues bueno, aquí se nombran a varias albaceas para ejercer el cargo. Las decisiones pues se deben de tomar por mayoría de votos o si todos están de acuerdo pues es una mejor opción, pero en caso de que no hubiera acuerdo entre todas las albaceas que se designaron, pues se tomará a la mayoría de votos. Ahora pasaremos a hablar sobre las obligaciones que tiene la albacea. Bueno, pues estas obligaciones igual las podemos encontrar en la ley y vamos a empezar. La primera obligación nos dice que el albacea deberá presentar el testamento. Bueno, pues, ¿qué es un testamento? La ley nos define esta figura como un acto jurídico personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona podrá disponer de sus bienes, derechos y obligaciones para después de su muerte. Otra de las obligaciones es el asegurar los bienes. ¿Para qué se podrían asegurar los bienes? Bueno, en caso de que alguno de los herederos o de los que se creen herederos quisieran tomar algunos de los bienes y llevárselos, pues bueno, por esta razón se tienen que asegurar y esto también es obligación del albacea. El albacea también deberá formar los inventarios. Los inventarios son listas que se hacen con todos los bienes que formaban parte del patrimonio del decuyos. Entonces, esto se hará para a la hora de hacer la partición de la herencia, pues no tengamos problema con ello y se pueda hacer una partición de todos los bienes y en el porcentaje que le corresponda a cada uno. Ahora, el albacea también deberá administrar los bienes y rendir las cuentas. Pues lo mismo que el aseguramiento, al tenerlos pues asegurados en su poder, deberá administrarlos de la mejor manera y pues obviamente esto será de manera legal. Deberá de pagar las deudas en el orden que la ley pues lo menciona. La ley nos dice que deberá de pagarse primero las deudas mortuorias. Bueno, estos son los gastos del funeral del autor de la herencia y demás gastos que se hayan causado en la enfermedad del mismo autor. En segundo supuesto nos menciona que se deben de pagar las deudas hereditarias y testamentarias.
Estas deudas se dividirán entre los herederos, pues como ya lo hemos mencionado, al heredar se adquieren obligaciones y una de las obligaciones es pues pagar las cargas que tenga la herencia. Otra de sus obligaciones es la partición y adjudicación de los bienes. Bueno, pues la partición de la herencia se va a dar cuando el inventario que presentó el albacea sea aprobado. El albacea podrá hacer pues esta partición y para hacer la partición deberá hacerlo bajo ciertas condiciones. La primera es que ninguno de los herederos permanezca en la partición si no se determinó su cuota específica. Otra condición es que si el testador de la herencia dejó bienes determinados para un heredero o legatario, el albacea se los deberá entregar después de que ellos garanticen pues la proporción de las cargas que generó la herencia. En tercer lugar, bueno, los bienes deberán estar a salvo pues por derechos de tercero y si el testador determina una renta, una pensión o alguna otra figura que se le parezca, durante la partición se tendrá que determinar la parte que le corresponda pues a los legados. Y si el testador no dispone de los porcentajes de la partición, pues el albacea tendrá también la facultad de disponer de los bienes mediante pues el proyecto de partición y los herederos deberán aprobarla. Y por último, la otra obligación del albacea es la defensa en el juicio y fuera de este. Bueno, esta figura se refiere a que se tiene que defender la integridad del haber hereditario para evitar que, bueno, un menoscabo o la pérdida. Es una obligación del albacea defender la validez del testamento para que se cumpla, pues, lo que está marcado dentro de este, y el albacea tendrá la facultad de actuar dentro y fuera con la finalidad de defender la herencia, en este caso a los acreedores hereditarios. Antes de pasar a otro tema, voy a especificar que dentro de la penúltima obligación que mencionamos, que era la partición de la herencia, pues bueno, esta partición también podría llegar a tener en su momento ciertos efectos o incluso se podría hacer su rescisión y nulidad. Bueno, para iniciar, los efectos de la partición. La partición fijará la porción de bienes que le corresponde a cada heredero. Si alguno de los herederos fuera privado de su derecho en la partición de manera total o parcial, los coherederos deberán indemnizarlo pues por esa pérdida. La obligación se extingue de tres formas. La primera es que si se hubiera dejado al heredero bienes determinables de los cuales pues es privado. La segunda es si se hace la partición y los herederos renuncian a esta indemnización. Y la tercera es si la pérdida fue ocasionada por la persona que le está sufriendo. Bueno, esas serían las razones por las cuales, pues bueno, se extinguiría esta obligación. Y dentro de la rescisión y nulidad de la partición, pues bueno, las mismas causas que nulifican las obligaciones, pues son aplicadas para rescindir o anular las particiones. El heredero pretérito también puede solicitar la nulidad de la partición para que al hacerse una nueva partición, él reciba la parte que le corresponda. Si se hace la partición a un heredero falso, se nulifica y se repartirá entre los herederos, y en caso de existir bienes omitidos en la partición, se tendrá que hacer una división suplementaria. Ok, ahora pasando a otro tema, vamos a hablar de lo que son las prohibiciones en el desempeño del albaceazgo. Una de las prohibiciones es que no se puede permitir que los bienes sean extraídos antes de la formación del inventario. Como ya analizamos estas figuras, pues bueno, se tiene que hacer el inventario para que después se pueda hacer la partición de los bienes. Entonces, los bienes no se pueden extraer antes de que se forme este inventario. Tampoco se puede vender algún bien de la sucesión a menos que sea para pagar las deudas
o en algún caso urgente, y también debe de existir un acuerdo entre los herederos o pues una aprobación judicial. Otra prohibición sería que no se puede comprar o arrendar los bienes de la sucesión. Tampoco se puede celebrar ningún tipo de contrato respecto de estos bienes, a menos que en la venta de bienes los ascendientes, descendientes, hermanos o incluso la misma albacea sean coherederos. Bueno, otra prohibición también sería que se pueden gravar o hipotecar los bienes sin consentimiento de los herederos o legatarios. Tampoco se puede transigir o comprometer los negocios de la herencia, a excepción que haya consentimiento por parte de los herederos. Y bueno, por último, otra prohibición sería que no se puede dar en arrendamiento por más de un año los bienes de la herencia, a menos que pues se tenga consentimiento de los herederos. Entonces, pues bueno, todo esto también lo podremos checar dentro de la misma ley para analizar estas figuras un poquito más a detalle. Bueno, pasando a otro tema, hay personas que pueden excusarse de este cargo para no ser albaceas. Entonces, pues bueno, los que nos menciona la ley serían los funcionarios públicos, los militares en servicio activo, los pobres que no puedan atender este mismo albaceazgo, los que tengan un mal estado de salud de manera habitual, los que no sepan leer ni escribir, las personas que sean mayores a 60 años y pues las personas que estén a cargo de otro albaceazgo. Dentro de los impedimentos para ser albacea, pues nos encontramos a los que no pueden ser porque no tengan libre disposición de sus bienes. La ley también nos menciona algunas excepciones, como lo serían, bueno, tendrían que ser herederos únicos para que se pueda manifestar esta excepción, que en este caso serían los magistrados y jueces que ejerzan su jurisdicción donde se está abriendo la sucesión, los que ya hayan sido removidos del cargo de albacea o los que estén condenados por delitos en contra del patrimonio o los que no tengan un modo honesto de vivir. Bueno, pues estas personas, a menos que sean herederos únicos, podrían ser albaceas. De otro modo, pues también tienen su impedimento. Las personas que sí podrían ejercer este cargo de la albacea serían personas físicas siempre y cuando tengan la capacidad, personas morales cuando su capacidad de goce se los permita, y también en determinados momentos podríamos hablar sobre pues los notarios. Ellos también son personas que tienen esta facultad. Ahora, pasando a otro tema, vamos a hablar un poquito sobre los interventores. Los interventores son personas que deben de limitarse a vigilar que el albacea pues administre los bienes de la masa hereditaria de manera adecuada. Entonces, pues bueno, los herederos tienen derecho a nombrarlo y pues los interventores deben de ser mayores de edad y con la capacidad de obligarse para realizar para someterse a estas obligaciones y pues realizar este cargo. Ahora, los interventores también, pues, si tienen ese cargo, lo van a mantener hasta que no sean revocados de él. Y pues también ellos, al igual que la albacea, van a tener una retribución. Esta retribución pues será acordada por los herederos, quienes lo estén nombrando, o en caso de que se nombre por un juez, pues se va a hacer conforme al arancel, como si fueran apoderados. Y ya por último, para finalizar esto, vamos a hablar de lo que son las terminaciones del cargo de los interventores y del albacea. Bueno, la misma ley también nos menciona las formas de terminación de este cargo, como lo es por término natural, es decir, hasta que se cumplan todas las etapas de la sucesión, pues también podría ser por muerte, por incapacidad legal,